nombre. Qué bueno de buenos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así sentaditos, por favor, vamos a orar un momento, ¿sí? Sentaditos, inclinamos nuestro rostro, por favor. Amado Dios, amado Padre, bendito Señor, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, gracias una vez más, Señor, porque nos prestas la vida hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque permites todavía caminar, Señor. Gracias, Padre bendito, por una semana más, Señor, de bendición. Señor, no nos ha faltado el pan en la mesa. No nos ha faltado el trabajo, Señor. No nos ha faltado las fuerzas, Señor, que tú nos das, Señor, para trabajar. Gracias, Padre bendito. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu nombre, Señor? Si cada día, Dios, es un día de oportunidades para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, gracias por sus hogares, gracias por sus familias, Señor. Gracias también por esas luchas que están pasando, por esas dificultades que están pasando, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Tus tómanos en tus brazos para que ese tiempo difícil, ese tiempo complicado, sea, Señor, trabajando en la vida de ellos, Señor. Gracias, bendito. Tú eres bueno, Señor. Vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. Y sea, Señor, tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, Señor. Señor, al momento de abrir tu palabra, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, para que esa palabra viva tuya, Señor, la voz tuya, Señor. Padre mío, haya cabida en nosotros y dé fruto, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, bendito. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. El tema de esta mañana, características del pecado. Sabemos que hay un montón de características, muchísimas características del pecado. Mientras hacía mi devocional encontré este texto, ¿no? Interesante y con el tema de esta mañana, características del pecado. Y eso está, por favor, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, allí, Romanos capítulo 3. Es un texto bastante bonito, conocido, ¿no? Muchos seguramente lo tienen en su mente, pero un poquito vamos a mirar un poquito más lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Lo leemos todos, por favor, a la voz de tres. Dos, tres, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo. Sabemos que el contexto de esto está hablando, ¿no? La justificación por la fe en Jesucristo. Pero yo me voy a quedar en ese versículo de Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando escucha eso, ¿qué piensa usted? ¿Somos mejor que los demás? ¿Somos más santos que los demás? ¿O cuando escuchamos esto inmediatamente esto es como un espejo para mí? Y digo, yo también estaba en esa condición. Mi camino era hacia la perdición, mi camino era la condenación. Pero gracias que un día, ¿no? Jesús me habló y yo no fui rebelde a esa voz y le abrí mi corazón. Entonces le recibí, ahora Él vive en mí, la vida eterna vive en mí, la paz de Dios vive en mí. Por eso somos otra persona, por eso somos otro hombre, otra mujer, la misma fisionomía, el mismo tamaño, la misma estructura, pero lo interno es diferente. Lo interno es diferente. Amén, hermanos. Muy bien, a manera de introducción, el pecado es como un león suelto y hambriento que está cerca de cada uno de nosotros. Ese es el pecado. Hazte la figura que es un león hambriento que necesita devorar como sea, porque se muere de hambre. Dice, ¿no? Es esa bestia salvaje que busca devorar a su presa, que dice, a cualquier precio.
a cualquier precio. Y el cristiano no está exento de esto, porque él es un tramposo, nos pone trampas, ¿no? Nos pone allí esas trampas que se llama la tentación. Nos pone allí, eso es lo que nos gusta, lo que es nuestro favorito, él nos pone la trampita allí. Es como al niño tú le dices caramelo, ya. Es así, es así. Pero el Señor nos dice que debemos huir de la tentación, no enfrentarlo, porque usted va a perder si se enfrenta a la tentación. La tentación hay que huir, hay que retirarse, da la vuelta y pide la ayuda del Señor para que tú tengas ese dominio propio. Entonces, hermano, cuando uno va a la Biblia, a la palabra de Dios, con esa palabra que ha creado el universo, que ha creado todo, es la misma palabra que está aquí. Esa es la palabra de Dios registrada, ¿no? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, nos confronta cara a cara con la historia del pecado. Cara a cara nos confronta. La Biblia no calla de ninguna manera. Hoy vamos a estar viendo algunos versículos. Yo sé que usted tiene su Biblia, ¿no? Por lo tanto, intencionalmente por esta vez no le puse los textos. Porque la idea es que usted conozca su Biblia. Si usted una vez ha ido de ejército, ¿no? O estuvo en la policía, en su país, ¿sabe usted? Usted tiene su arma y se le entregaron, ha hecho una ceremonia. Y usted tiene que conocerlo, su arma, desarmarlo incluso con los ojos cerrados, saber en qué momento disparar y cómo tener ¿no? el dominio propio. ¿Sabe usted? De igualito es esto, hermano. Este es el arma que nosotros debemos de manejarlo. Esto es, hermano, esto es. Por lo tanto, como le decía, la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros cara a cara con la historia del pecado. Mucha gente no sabe. Por ejemplo, hermano, el Génesis, desde el Génesis no guarda, ¿no? El Génesis silencio, para nada, de nada, ¿no? En cuanto a la maldad de los hombres. Vamos a Génesis capítulo 6. Está al inicio de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo versículo a 5. Génesis 6, 5. Fíjese por favor lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo por favor. ¿Qué dice? Y vio Jehová la maldad de los hombres. Dice, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la situación del hombre. Esa situación no ha cambiado ahora, hermano. Sigue igual, sigue igual. Nosotros dijimos, no, pues ahora estamos en una época súper avanzada. Estamos en una época donde ya el pecado nadie lo toma en cuenta. Eso es una idea que nos puso el maligno en nosotros. Es verdad, hemos avanzado en lo que es la ciencia, en lo que es la comunicación, pero en lo que respecta a nuestra vida, en vez de evolucionar, hemos evolucionado. De verdad, hermano, el pecado es terrible. Dice el Señor, ¿no? Y vio Jehová la maldad de los hombres que era, dice, en la tierra. Y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la situación, hermano, y el Génesis no guarda de ninguna manera, ¿no? Eso no se guarda. Lo dice para que usted y yo lo entendamos con mayor razón la iglesia. Con mayor razón la iglesia, porque usted es luz, usted es sal. Usted, hermano, es el hombre y la mujer, ¿no? Que va a llevar la palabra a otro hombre como responsable, ¿no? Como reemplazando al Señor, siendo la boca del Señor. En los jueces, hermano, en el libro de los jueces, en la época de los jueces, no leemos que Israel hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Si a mí me parece bien tener que robar, bueno, pues voy a robar. Yo no estoy robando, ¿no? Le estoy pidiendo prestado a este hombre porque tiene mucho y yo no. Ah, caramba.
Ah, si me parece bien mentir, lo voy a hacer porque el que no miente no avanza, no tranza. Si el que no tranza no avanza, voy a hacer. Ah, yo voy a hacer ahora, ¿sabe qué? Un pelo corto, bien bonito, así, con una trenza acá, porque me siento mujer adentro. Soy, ¿no? Una mujer, ¿no? Metido en un cuerpo de un hombre porque me siento bien. Eso pasaba en la historia de Israel. Israel, el pueblo de Dios que había elegido el Señor, les había dado la palabra, les había dado la ley, pero ellos hacían, dice, lo que bien les parecía. Qué terrible. Qué terrible es esto. Qué terrible. Hermano, el pecado en la Biblia aparece en la vida de conocidos y también de desconocidos. Aparece allí. Aparece allí. No, Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, nos dice, ¿no? Que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo, ni siquiera uno en esta tierra que haga el bien. Hoy, pero yo hago el bien a mi esposa, lo hace por obligación de repente. No, yo hago el bien a mi esposo, si lo haces por obligación o lo haces por amor. Cuando es por obligación, ya no es por amor. Ya no es por amor. Hermano, ¿no? Salomón cuando escribe dice, no hay en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Ah, pero gracias a Dios ya soy cristiano. También pecamos, hermano. Todos los días. Todos los días. Pecamos mirando, pecamos pensando, pecamos con esta lengua. Pecamos, hermano, con nuestros actos todos los días. Ya no moleste, ya estoy cansado hasta acá. Me llegaste a la coronilla, ¿sabe qué? Mejor me largo de acá. Voy a tomar aire afuera. Ah, caramba. Hermanos, somos así. Pero ya soy cristiano, sí, pero estamos en ese proceso de santificación. Nuestra santificación perfecta está allá, acá no. Acá luchamos. Acá trabajamos duro, pero hermano, todavía a veces fracasamos. Y uno va y dice, Señor, he fracasado en esto, hay que ser honesto. Fracasé en esto, no puedo, Señor, ayúdame. Con tus fuerzas voy a poder, pero sin tus fuerzas voy a fracasar. Amén. Pero no solamente, hermano, Isaías, hermano, nos da un mensaje a cada uno de nosotros. Fíjate, Isaías, por favor, el libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Isaías 6:4. Antiguo Testamento. Fíjate en la condición del hombre. Habíamos dicho que la maldad era mucho en Génesis, ¿verdad? Que jueces dicen que cada quien hacía lo que quiera, ¿no? Pero Salomón dice que no hay hombre justo, no que haga el bien y que no peque nunca. No hay, ¿verdad? No hay eso. Pero ¿qué nos dice Isaías, este tremendo profeta? 64:6. 64:6, de Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Qué terrible. Somos como suciedad. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la condición, hermano, de nuestra nación, de nuestro mundo en este contexto. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición de la raza humana. Y es un mensaje no para ayer, es para hoy. Y hasta cuando Cristo venga. Dice, ¿no? ¿No? Si bien todos nosotros somos, dice, como suciedad. Eso que ya no sirve. Eso que huele mal. Eso que a la presencia de Dios es hediondo. ¿Qué más dice, no? Dice, ¿qué más? Dice, y caí, dice, y nuestras justicias como trapo de inmundicia.
como trapo de inmundicia. ¿Qué es ese trapo de inmundicia? No solamente es el trapo que uno va a limpiar el piso, no. El trapo de inmundicias, hermano, aquellos que trabajan los que hacen la gafitería, no sé cómo le llaman, los plomeros, allá en mi país lo llamamos los gafiteros, ¿no? Eso cuando hay un atoro, ¿no? El agua no pasa y hay que poner un desotorador así, ¿verdad? Y cuando pasa eso, ¿qué hace el plomero o el gafitero? Agarra un trapo y limpia toda esa cosa que hacía que se estorbe ese atoro. Hermano, es limpiar el desagüe con ese trapo. Ante Dios tu justicia y la mía sin Cristo apesta. Y ese trapo, hermano, huele horrible. Huele súper horrible. Así es nuestras justicias sin Cristo para Dios, aquel que nos hizo. Es terrible esto cuando dice por cuanto todos pecaron. Por eso, hermano, debemos tomar bien clarito eso. El apóstol Juan nos dice que todos somos pecadores. Todos. Fíjate, primera de Juan 1:8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Perdón por la tos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que yo no tengo pecado, es el que tiene pecado, no yo no. No, 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 dice, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y eso nos aplaude el maligno. Lo dice bien, tú no tienes pecado, ¿no? Olvídate, olvídate, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, entonces no todo el mundo puede estar equivocado, por lo tanto yo te aplaudo. Y el Señor dice, todos somos pecados y nos engañamos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios, hermano, pero gracias a Dios que podemos estar seguros que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Amén. Gloria al Señor. En Cristo Jesús, hermano, hay victoria sobre el pecado. Amén. Claro que sí, podemos ir, ¿no? Y derrotar al pecado, sí, pero vamos a ir en el nombre de Jesús, ¿no? Y vamos a ir, no vamos a ir por la victoria, sino vamos a ir, hermano, desde la victoria que Jesucristo nos dio en la cruz. Recién allí podemos ir y decir al pecado, tú no tienes parte ni suerte en mí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es esa primera característica que en esta mañana vamos a ver sobre el pecado? La característica número 1 del pecado es que el pecado es la desviación al mandato de Dios. El pecado es la desviación al mandato de Dios. Si el Señor nos dice el camino es hacia acá, nosotros vemos lo contrario. ¿Ha visto esa flecha? El Señor dice para allá, pero mi mente, mi corazón me dice no, la contra, voy a ir para allá. Por eso, hermano, eso se llama, no, cuando uno recibe a Cristo, no, si estás caminando contrario a Dios, entonces eso se llama la conversión. Dar una media vuelta y seguir lo que Dios nos dice. Ahí recién entendemos lo que es el pecado. Ahí recién entendemos. Porque de espaldas a Dios pensamos que nosotros mismos somos dioses. Hoy es mi capacidad. No, es las relaciones que yo tengo. Es la suerte que yo tengo. Es todas las cosas que yo tengo, ¿no? Hoy día me levanté con el pie derecho y todas las cosas me van a ir bien. Uno le pone un montón de cosas acá, el maligno es experto en sembrar la semilla del mal. El propósito es rechazar a Dios como de lugar. Esa es tarea del maligno.
Entonces, hermano, el pecado es la desviación al mandato de Dios. El texto resuena como un sonido de trueno, dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos, querido hermano, todos es todos y también todas, por si acaso. Y también todas, por si acaso. Aquí nadie se salva, excepto Jesucristo. Y cuando Él viene a esta tierra, ¿no? Esta tierra no pudo soportarle a ese hombre perfecto y han tenido mejor que matarlo. Matando dijeron, ahora sí nos liberamos de este hombre. Pero ellos no sabían que Él era el dador de la vida. Por eso resucitó, para darnos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Hermano, entonces todos somos culpables, ¿no? Desde el mayor hasta el menor. Todos somos culpables, desde el mayor hasta el menor. Fíjate el Salmo número 51. Salmos número 51. Abra su Biblia, por favor. Tal vez usted tiene ahí en su celular, en su laptop, no sé, pues en su iPod, no lo sé. O como yo antiguo todavía uso mi Biblia en papel, en físico. No tengo una tablet, pero tengo mi papel, no hay problema. Igualito, igualito. Uno es más pituco, el otro es más natural, pero la palabra es la misma, no cambia. Amén. No cambia, no cambia. Fíjate el Salmo 51:5. ¿Qué dice el salmista? He aquí, en maldad he sido formado. Ojo, he aquí, en maldad he sido formado. Dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea que, hermano, el pecado viene una vez que usted y yo hemos sido concebidos en el vientre de mamá, en ese óvulo, en ese 46 genes, se van para allí, ¿no? Los 23 más los 23, ahí nació el huella. Desde ahí venimos con el mal. Es decir, hermano, venimos ya fallado de fábrica. Ni siquiera con yaya para el remate, ¿no? Ya venimos con la falla. Y la evidencia se hace en la medida que vamos creciendo. El niño nace y da un primer golpe, como diciendo, ¿para qué demonio me sacaste a este mundo? Yo no quiero estar acá. Y comienza a dar un grito. Y si uno lo hace, el médico le va a dar una palmada y va a gritar el niño. Ah, el niño no sabe hablar, pero sabe gritar. Y mamá astuta tiene que saber ese niño, ¿no? Cuando comienza a gritar, está llorando de hambre. Mamá va, pierde todo el pudor que antes tenía, donde sea está, teta. Sí, se desviste y teta. Usted, señorita, no lo hacía eso, ni loca. Pero ahora, mamá, el niño te exige. Es otro llanto. Ese llanto es de este niño que está. Se hizo la pipi. ¿Sabe, mamá? Hay otro llanto. No, ese llanto es de dolor de estómago. Le duele la barriga y hay que darle agüita de algo. Hermana, es protesta. La protesta es desde ahí. Hasta cuando crecen y mueren, la protesta sigue allí. ¿Por qué no me compras esto? ¿Por qué tiene el otro esto? Mira, ¿por qué no me compras una zapatilla de $1,000? Porque ese mi amigo tiene de 1,500. Uy, pero no tengo. Te voy a comprar una zapatilla de $30. No, me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Manifestación del pecado. Porque dice en maldad, dice, ¿no? En maldad he sido formado. Y eso va evidenciando cada vez más. La evidencia es terrible. Dice, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué no dice que en pecado me engendró mi padre? La pregunta todas ustedes para que lo estudien. Hermano, es así. El texto añade, hermano, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y esto es eterno.
sin Cristo, querido hermano, amigo, señor que nos escucha por las redes sociales, donde esté, sin Cristo, tu situación es la condenación eterna. No tienes la vida. No tienes la vida. Hermano, estar destituido es tener defectos, estar por debajo del estándar que Dios ha establecido. Tenemos el defecto que a Dios no le gusta, que es nuestro pecado. Nuestra maldad está allí. Ahí en Isaías hemos dicho que nuestra maldad nos lleva como hoja seca que lleva el viento a donde lugar, a cualquier lugar. Allí nos lleva. Allí nos lleva. Hermano, el estar destituido eh, es tener defectos, está por debajo del estándar de Dios que ha establecido al momento de nuestra creación. Amén. Ahí, hermano, ahí vamos. Hermano, no toca a nosotros, cada uno de nosotros es confesar nuestros pecados. Eso es la situación de nosotros, es confesar nuestros pecados. Fíjese por favor lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Perdone que los haga trabajar hoy día con su Biblia, no está en la pantalla. Capítulo 28 de Proverbios. Capítulo 28 de Proverbios. Dice el verso 13 y 14. 13 y 14 de Proverbios 28. ¿Lo encontró? Gloria al Señor. Dice, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. Ajá. No dice el que cubre su pecado. Dice el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. No avanzará. No crecerá en relación con Dios. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza, dice, misericordia. Alcanza el favor de Dios. ¿Qué es la misericordia? El favor de Dios, la gracia de Dios. Verso 4, 14, perdón. Bienaventurado el hombre que siempre dice teme a Dios, mas el que endurece su corazón, dice, caerá en el mal. Está hablando del pecado. Está hablando del pecado. Nosotros como creyentes, mi pregunta es, hermano, ¿cómo le está yendo? ¿Sus manos son bendecidas? ¿Lo que toca prospera bastante? De repente recogemos mucho y se va como que quisiéramos sostener el agua, ¿no? Entre las manos. O como que el aceite quisiéramos tener entre las manos, se nos va. Por eso es algo que nosotros debemos mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia nosotros mismos, querido hermano. Job tuvo una visión y declaró su culpa. Dijo, miserable de mí, porque ha visto al Señor que él había oído de oídas, pero no había tenido esa experiencia personal con Dios. Él va a decir, no soy miserable, me siento terriblemente mal. Terriblemente mal. Te la voy a leer nomás. Lo que dice Job 42, está antes de Salmo, antes de Salmo está Job. 42, fíjate por favor, 42:5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se creía, hermano, ¿no? Porque Dios le había dicho, no hay otro justo como Job cuando conversa con Satanás. Y Satanás dice, claro, a ver, quítale sus cosas, pues tú has dado protección a su familia, has dado, no, progreso a su familia, le has hecho buenas cuentas, tiene todas las tarjetas de crédito, todo el mundo le ofrece crédito, este hombre tiene de todo, era un hombre súper rico. Dice, quítale, vas a ver. Quítale, vas a ver si no blasfema en tu propia presencia. Y Job dice aquí, de oídas
te había oído. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermano. Oímos a Dios lo que otros dicen, pero no lo que Dios me dice a mí en su palabra. Cuidado con tu internet, cuidado con tu Facebook. No todo es cristiano, hermano, no todo es bíblico. Te aparentan bien bonito, pero en el fondo es otra cosa. En el fondo es otra cosa. Hermano, seguimos avanzando. En segundo lugar, ya vimos, ¿verdad? Dijimos, en segundo lugar, punto número 2, el pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Primero dijimos, ¿no? El primer punto era que el pecado es la desviación. El pecado es la desviación al mandato de Dios. Pero segunda característica del pecado, hermano, el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Si bien dice todos somos pecadores, significa que todos, hermanos, nos hemos desviado del mandato de Dios. Todos. No hay uno que diga yo no. Todos, hermanos. Por eso el pecado, dice en segundo lugar, ¿verdad? El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. El pecado, hermano, se manifiesta en cada ser humano. Salmo 14. Vaya al Salmo número 14. Salmos número 14. Fíjate, por favor. El pecado se manifiesta en cada ser humano. Salmo número 14. ¿Lo encontró? Versículos 1 hasta el 3. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Todo es invento. Todo es sacadera de plata. No le creas a ese ocioso que se pone allí. No le creas, no, ese no te miente para que tú le des tu plata, tu trabajo, tu esfuerzo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué más dice? Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ah, yo te hago el bien, pero con la condición que hagas esto conmigo. Y si no, frito pescadito, pues. ¿Qué más dice verso 2? Jehová miró desde los cielos, dice, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3. Todos se desviaron. A una se hicieron, dice, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre pecador en esta tierra. Qué terrible, hermano. Qué terrible. El pecado, hermano, sin intención es tan malo como a la desobediencia voluntaria y deliberada a la palabra y a la voluntad de Dios. El pecado sin intención es tan malo como la desobediencia voluntaria, ¿no, hermano? A la voluntaria y deliberada a la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hermano. En el comienzo, Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Eso no dice la palabra. En el comienzo, Adán y Eva pecaron en su origen humano. Pero según Romanos 5:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Según Romanos 5:12, por favor, estamos tocando el texto de Romanos, ¿verdad? Ahí está. Romanos 5:12. Romanos capítulo 12, versículo 5. Perdón. Romanos capítulo 5, versículo 12. Estoy como el chavo, hablando al revés. El chavo, el 8. Romanos 5:12.
¿Listo? Vamos a leerlo. Dice, por tanto, es decir, no, de esta manera, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea que ese virus, hermano, era como que se metió allí y ahí queda. Dios no había creado al hombre para que muera, pero a causa del pecado entró la muerte física. Dios creó, dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ese es el alma. Entonces, hermano, aquí en el comienzo, Adán y Eva pecaron en su origen humano, pero dice, el pecado está y estará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo el Señor ya no me perdonó? Sí, te perdonó ese pecado original, pero ¿qué pasa tu día a día? ¿Qué pasa cuando te entra pues la locura y haces locura y media? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te llega hasta acá? ¿Qué pasa, hermano? Hermano, no solamente eso, el pecado significa ser desobediente a Dios en todas las formas, es decir, es romper esa íntima relación con el Señor de la vida, con el Señor del universo, con aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es el pecado, hermano. Hay algunas formas de desobediencia a Dios. Algunas formas, hermano. Muchísimas hay, pero algunas nomás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No le adoramos como Él se merece. De verdad, no le adoramos como Él se merece. No, ya después lo haré esta cosa, pero primero a mí me interesa esto porque de aquí voy a ver mi futuro, de aquí voy a ver todo esto, no ya después. Espérate, Señor, no molestes. No te metas en mi vida. No, hermano, no le adoramos como Él se merece. El pecado es nuestro mayor fracaso, hermano, de saber alabar al Señor en toda nuestra forma de vida. El pecado, hermano, es el fracaso de poder adorar como Él se merece con todo el alma. Con todo el alma. Isaías 59 nos va a decir, por favor, vamos un ratito a Isaías 59. Perdone usted hoy día tanta Biblia por acá y por allá. 59, 2 nos va a decir, 59, 2 de Isaías, Isaías 59, 2, Isaías 59, 2, pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar, dice, de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que el pecado hizo en nosotros? Nos volvió sordos, nos volvió mudos y nos volvió tercos porque para nosotros ya no existe Dios. Dice eso, hemos hecho ocultar, hermano, la presencia de Dios en nosotros, su palabra. Esto es molestoso, da vergüenza llevar, da vergüenza hablar. Hermano, eso es tapar la boca al Señor. Eso es tapar la boca del Señor. Hermanato, pero el mandato de nuestro Señor Jesucristo era otra cosa. Fíjate en Mateo. Fíjate en Mateo, por favor. Fíjate en Mateo. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Tal vez usted diga, está hablando usted nomás del Antiguo Testamento, pero ¿qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre?
aquel que tomó la postura humana, el que tomó tu lugar y el mío, y fue la cruz. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 22, versículo 37, cuando está respondiendo el Señor Jesús a los fariseos, les va a decir, ¿no? Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está tomando lo que decía la ley, ¿no? En Deuteronomio. ¿Qué más dice el 38? Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, lo que el Señor nos pide amarle a Él con todo lo que Él nos ha hecho. Con todo Él lo que nos ha hecho. Hermano, cuando no le amamos al Señor, no mostramos amor e interés por su palabra. No mostramos amor e interés por su palabra. Somos indiferentes hacia los demás que se pierden en la condenación. Somos indiferentes. Pero un día el Señor, querido hermano, querida iglesia, querido amigo, que usted nos escucha por las redes sociales, usted un día tiene que enfrentar a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, muchas veces de otra forma, hermano, de desobediencia a Dios, que no practicamos una mala mayordomía, no practicamos una buena mayordomía. ¿No? La mayordomía tiene que ver muchas áreas, pero por ejemplo, no practicamos, ¿no? Una buena mayordomía, fallamos, ¿no? En honrarle a nuestro Dios con nuestro tiempo. ¿Sabe qué, hermano? El tiempo no es suyo, ni es mío. El Señor nos prestó el tiempo. Nosotros tenemos, un día hemos nacido, tenemos fecha de caducidad por si acaso. Más todavía, hemos nacido y nos ponemos en la cola porque nos va a tocar ese momento de estar debajo de esta tierra. Así es, hermano. Así es, eso tenemos que tenerlo bien clarito, ¿no? ¿No? Fallamos en honrarle a nuestro Dios en las habilidades. Querido hermano, las habilidades también es el Señor. Él te dio esa habilidad, ¿no? Te dio esas manos preciosas, ¿no? Para hacer lindas cosas. Pero no solamente eso, hermano. Ay, fallamos en nuestro Dios, ¿no? En honrarle en los dones que Él nos ha dado. Ojo, los dones Él nos ha dado para desarrollarnos, ¿no? Y para servirle a Él como Él se merece, nada más. En las capacidades que el Señor nos ha dado. Y a veces también, hermano, fallamos en honrarle a nuestro Dios cuando Él nos dice, ¿no? Hónrame a mí con tus bienes. Entonces tú vas a ver la bendición, cómo fluye en mí, fluye en nosotros. Pero en tercer lugar, tercera característica del pecado, el pecado, hermano, es la destrucción y separación eterna de Dios. El pecado es destrucción, ¿no? Y separación eterna de Dios. Por eso dice el Biblia, como hemos empezado el momento, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos. Es decir, no alcanzamos el estándar que Dios puso como modelo en Jesucristo. Hermano, el pecado lleva en sí su propia semilla
de destrucción. Mucha gente fuma. Pero ahí, cuando compra un cigarrillo, una cajetilla, no sé cómo lo llaman, ¿no? Dice ahí, fumar es dañino. Pero no vemos eso. Yo siento mi paladar, ¿no? Y dañino no lo veo. No, beber es dañino, ¿no? Tomar tu alcohol, todo eso es dañino, te hace daño. Ah, no, pero me siento feliz. Aunque sea un ratito, me olvido mis penas, me olvido mi ira, me olvido mi cólera. Ya me voy a drogar un poquito para olvidarme todo porque Dios no me hace caso. Qué terrible, hermano. Son ideas que el maligno nos pone. ¿Para qué? Porque él no quiere irse solo al infierno, él quiere llevarse la mayor cantidad de creación de Dios. Hermano, nadie quiere ser destruido en su juicio cabal. Pero hermano, cuando pecamos, ponemos nuestra vida bajo el poder destructor y aplastador de Satanás. Él vino para, el Satanás dice, vino para hurtar, matar y destruir. Fíjate sus peldaños. Hurto es diferente que asalto, que robo. Hurto es aquello que nadie se da cuenta. Tú sacas algo, nadie se percata. Nadie se da cuenta. Por ahí empezamos. Ojo, hermano. Y el pecado empieza por lo bonito, nunca por lo feo. Nunca. Porque Satanás, el que nos seduce, no es eso que nos han hecho creer a nosotros, que es como una especie de un dragón que cuando habla, habla de su boca grandota y manda fuego. Eso no es Satanás. No. Satanás es sumamente hermoso, sumamente intelectual. Recuerde, él era la perfección de Dios. Era la hermosura de Dios y a causa de su hermosura se corrompió su alma y quiso darle el golpe de estado a Dios. Así se presenta, por lo más bonito, por lo más hermoso, por lo más atractivo. Querido hermano, si usted va a la pesca, va a tirar un anzuelo, no le ponen el anzuelo una piedra, le pone una carnada porque a él le gusta. Eso hace el enemigo con nosotros, nos lanza la carnada para nosotros caer. Una vez que caemos nos atrapa y estamos atrapados ahí y el pecado sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Ya no tengo dominio propio, ya no tengo control. Pero gracias a Dios, la palabra del Señor dice que el pecado ya ha sido derrotado por Cristo Jesús en la cruz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fíjate por favor lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Unos minutos más ya vamos terminando, ¿ya? Filipenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Pablo está tomando aquí una metáfora de lo que era, ¿no?, en ese entonces el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano iba, conquistaba un pueblo, ¿qué hacía? El Imperio Romano, ¿no? Los soldados, los generales, pasaban por la plaza principal, demostrando al rey, ¿no?, que estos hombres habían sido derrotados. Derrotados sin arma, ya derrotados de todo, ¿no? Eran, ¿no?, trofeos de la derrota. Y los muestra. Y toda la gente romana aplaudía porque estos generales eran hombres victoriosos. Igualmente, tomando esa analogía, el Señor, ¿no?, cuando presenta y Pablo escribe aquí, nos dice Colosenses 2, capítulo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, dice,
todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, dice, en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Por tanto, dice, verso 16, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de reposo, dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y o días de reposo. Entonces, ¿qué hace el Señor a Satanás y sus demonios? ¿No? Él los exhibe ante el reino de Dios, ¿no? Desarmados, ya sin el poder destructor, porque Jesús había conquistado la muerte, había derrotado al pecado y había derrotado a Satanás. Ahora nosotros somos libres porque Él nos hizo libres. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él nos hizo libres. Él nos presenta ahora ante el trono de la gracia que somos su pertenencia de Él. Él nos salvó, Él nos limpió, Él nos transformó, Él nos dio nueva vida. Por eso, hermano, es la iglesia. Por eso es la hermano de la iglesia, la agencia oficial misionera de Dios en esta tierra para hacer luz y sal. Por lo tanto, hermano, Jesucristo ha derrotado el pecado. No lo aniquiló todavía. No lo aniquiló todavía. Satanás todavía sigue siendo príncipe de este mundo. Pero pronto, en su segunda venida, quedará para siempre, derrotado para siempre, para siempre. Hermano querido, el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, dice la Biblia, ¿verdad? Vino a darnos vista porque nosotros éramos ciegos. Por lo tanto, hermano, el hombre que decide rechazar a Dios voluntariamente está entregando su propia vida a la destrucción eterna de Satanás en el infierno. Allí, querido hermano, Cristo es el don del amor de Dios en esta tierra. Cristo es la vida de Dios en esta tierra. Cristo todavía, hermano, nos ofrece la salvación. Cristo todavía nos ofrece, hermanos, ser redimidos por la sangre de Cristo. Más vosotros, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Querido hermano, un día Jesús ya no será el Salvador de este mundo. Un día Jesús ya no será la vida de este mundo. Ahora todavía es la vida. Ahora todavía es la salvación. Ahora todavía es la redención del hombre. Pero un día dejará de ser el Salvador y el Redentor de este mundo para convertirse ya no en nuestro abogado, sino en nuestro juez. Y él como juez, aquel que no tiene a Jesús en su corazón, entonces encontrará el veredicto que somos pecadores. Que somos pecadores. Por lo tanto, el Señor no nos va a aventar al infierno. Nosotros nos vamos a ir con nuestros propios pies. Con nuestros propios pies. Por eso, mi hermano lindo, querida iglesia, esto del pecado es tremendo. Es tremendo, es terrible. Concluyo diciendo lo que dice ahí a conclusión. El texto declara la culpabilidad de la raza humana en este mundo. Por eso es indispensable la gracia salvadora de Jesucristo para toda persona. Para toda persona. Para todo ser humano en esta tierra. Y en los voceros oficiales es la Iglesia de Jesucristo, representado
en usted y en mí. En usted y en mí. Seguramente yo me ponía a preguntar y decía, Señor, ¿por qué no le has dado esa potestad a los ángeles? Ellos lo hubiesen hecho a la perfección. Dios le ha placido de que los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Él nos dio esa facultad, esa capacidad, esa autoridad, ese poder, hermano, para ser representante de Jesús en esta tierra. Llevar la palabra, darle la palabra, alimentarnos de la palabra, para que esos hombres y esas mujeres estén enraizados en la palabra del Señor y nadie nos pueda sacar de lo que Dios dice, de lo que Dios nos manda. Amén, hermanos. ¿Qué hará usted, hermano querido, con su pecado? ¿Seguiremos viviendo en él o lo dejaremos? Es una decisión que usted tiene que tomarlo. Yo no, cada uno de nosotros. Hermano, Cristo es la solución para tu pecado y para el mío. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿y qué más dice? Y limpiarnos. Perdonarnos y limpiarnos. Eso que estaba ahí clavado en la, ¿no? Por la cual estuvimos presos en el pecado, Jesús rompió esa acta. Eso era un contexto del Imperio Romano. Cuando la gente estaba preso, detrás de la puerta había un papel que decía las razones por las cuales ese hombre estaba preso. Ratero, mentiroso, ladrón, asesino, mujeriego, adúltero, homosexual, qué sé yo. Ahí estaban las razones por eso. Pero cuando Cristo vino, dice, arrancó eso y Él los pagó. Y dijo, consumado es, completado es. Yo pagué por ese hombre, por lo tanto ese hombre ahora debe salir de esa cárcel. Eso hizo Jesús con usted y conmigo. Pagó nuestra deuda para ya no estar más presos en el pecado. Nos hizo libre para ser libres. Por eso Jesús dice, ¿no? Si el Hijo libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Libres. Pero no para hacer libertinaje. Libres. Libres. Una vez más te digo, hoy Jesucristo todavía es nuestro abogado. Hoy Jesucristo todavía, hermano querido, es nuestro Salvador. Hoy todavía Jesucristo es nuestra paz. Pero un día será tu juez. Y ese día será demasiado tarde para que te arrepientas. Porque después de esta vida ya no hay opción a arrepentirse. Es acá, es acá. ¿Decidimos vivir para Dios o sencillamente decidimos vivir para el diablo en el infierno? Una decisión de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Quiere usted de verdad, hermano, entregarle su vida a Jesucristo y ser libre de su pecado asediante? ¿De esa bestia salvaje? ¿De ese león hambriento? ¿Quiere usted, hermano, recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal? Ojo, la iglesia no salva a nadie. El pastor no salva a nadie. No hay hombre que salve a nadie. El único que salvó y nació, no, es Jesucristo, no hay otro. La Biblia no dice que Él es, no, no, cuando los ángeles le dicen a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No dice dos salvadores. Un Salvador es Jesús. Dios hecho hombre, manifestado en hombre. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de victoria. Hoy es el día, hermanos, de ser libres, redimidos por Cristo. Si de verdad lo tienes en tu corazón, o en verdad necesitas abrirle tu corazón y decirle, Señor, perdóname, esa es una decisión que usted debe tomarlo personalmente. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros ahí? Tú le ruegas al Señor. Dile de verdad que entra a tu corazón. Dile de verdad que entra a tu corazón. Pídele perdón. Dile que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y que tengas la autoridad y la fuerza y la valentía de decir, Señor, estos son mis pecados, que lo tenía oculto, pero te lo entrego a ti en esta mañana. Dile ahí con tus propias palabras. Haz una reconciliación de verdad con el Señor. Que el Señor sensibilice tu corazón. Que el Señor sensibilice tu ser entero para que sea como ofrenda agradable a Él. Pídele que quieres cambiar. Pídele que el Señor renueve tu mente y tu corazón para que tu estilo de vida sea diferente, para que tu estilo de vida sea otro, para que tu estilo de vida refleje la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Amado Dios, amado Padre, aquí estamos, Señor, tus hijos, contritos y humillados, Señor, por nuestros pecados. Tu palabra dice que tú no desprecias, Señor, ese corazón contrito y humillado delante de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres grande, eres amoroso, eres misericordioso. Y con esos ojos compasivos, con esa mirada compasiva, Señor, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra mente. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza a cada uno de nosotros de justicia, de juicio y de pecado, para que nuestra vida sea de verdad una flor naciente, una flor que te agrade a ti, Señor. Que nuestros actos, Señor mío, sean de olor fragante a ti, Señor. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Obra en mi corazón y obra en el corazón de tus hijos, de cada uno de ellos. Obra en el corazón de aquellos que no te conocen. Si todavía no te conocen, que no te han recibido a ti, oh Jesús. Si ese es tu deseo, amigo, que tú estás escuchando por las redes sociales y quieres tener a Cristo en tu corazón, dile de esta manera: Señor Jesucristo, yo en esta mañana escuché tu palabra. Perdona mis pecados, de palabra, de hecho y de pensamiento. Y que la sangre de Jesús, tu Hijo amado, me limpie de toda obra muerta y me des una nueva vida para reflejar la gloria de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener parte y herencia contigo por toda la eternidad. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La iglesia dice amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, hermano. Lindo tiempo. Lindo tiempo. Que el Señor siga obrando en nosotros, que el Señor siga trabajando en nosotros y nos dé las fuerzas. Amén.